¿Cómo estás, República? Buen día a todos los que nos escuchan, a la cantidad que tenemos de oyentes y televidentes, afortunadamente. Un programa que va, digamos, marcando un predicamento y ese predicamento crece, tiene que ver con nuestras ideas de la libertad, la República, el Estado de Derecho, que venimos informando y analizando desde este programa, que es una propuesta, es un producto, es un resultado final de una idea original que tuvimos unos amigos hace unos años de construir en nuestro país una suerte de fundación liberal, una asociación civil sin fines de lucro que asumiera la perspectiva, la proyección de ser una fundación liberal. Vamos logrando conexiones internacionales, con derechos incluso a un hosting internacional de nuestro sitio web, Libertas, Libertas Uruguay. La primer fundación liberal de nuestro país, organizada como tal, concebida como tal, con una visión y una misión que es esta que les acabo de decir. Defender los principios, los valores, la ética republicana democrática, de acuerdo a lo que está consignado en nuestra Constitución, lo que dice la Constitución de la República, ni más ni menos, ni una coma más ni una coma menos. Lo que dice la Constitución de la República es lo que inspira a Libertas Uruguay. Libertas Uy para el mundo con este programa que emitimos por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet para el mundo, en Facebook, en donde estamos para el mundo ahora mismo, salimos también vía Facebook, en donde estamos, nuestro X, arroba en donde estamos, nuestro Instagram, en donde estamos, Uru, nuestro canal YouTube, mirá en donde estamos, suscríbete porque es gratis, veo que se van sumando, se van suscribiendo a nuestro canal, montón de oyentes, porque ahí vas a recibir noticia y te vas a poner al tanto, te vas a poner al día de lo que sucede en nuestro país, en el contexto regional también y en el mundo, en un montón de temas que son de capital importancia. Son temas que hacen a la centralidad de la vida institucional, de la vida política, por ende de la vida jurídica de nuestros estados y por supuesto la vida económica, la vida social. De eso se trata cuando sintonizás con esta pregunta que le da nombre a un programa, a este programa. ¿En dónde estamos? Nos preguntamos, agarramos el microscopio, la lupa, todo junto, el GPS y entramos a investigar, a rastrear en dónde estamos, en qué estado de situación se encuentra Uruguay y el mundo respecto a estos valores, respecto a estos principios. Es partiendo desde ahí que es claro el sendero, el caminar de nuestra actividad periodística, de nuestra actividad de análisis respecto a los temas que suceden, nuestra actividad de información, que no es solo noticiosa. Se confunde muchas veces la noticia con informar. Informar es precisamente eso, dar información y dar formación respecto a temas que se van sucediendo en la vida de nuestros países, en este caso de la República Oriental del Uruguay, que es muy República Oriental del Uruguay en la Constitución, en leyes de orden público que aún nos quedan o todavía nos quedan, pero que ya no es tan República Oriental del Uruguay en un montón de leyes inconstitucionales que son algo así como la tarea revolucionaria que ha perpetrado el Partido Comunista de Uruguay a través de sus legisladores del Frente Amplio, en connivencia con legisladores de la oposición de ese periodo de 15 años consecutivos, que hoy integran incluso este gobierno, que nos han legislado inconstitucionalmente un montón de áreas, digamos, dimensiones o confines del Estado que son de vital importancia, como la justicia penal, por ejemplo, como el tema fiscalía, que tendría que estar integrada, como siempre lo estuvo, un Ministerio Público y Fiscal y no como un servicio descentralizado que está integrado al Poder Ejecutivo desde un ministerio como el Ministerio de Educación y Cultura, y tantas leyes que son inconstitucionales y gravemente inconstitucionales. Hoy vamos a ver si podemos tratar dos temas en esta primera media hora. Tiene que ver con la intervención de Casa de Galicia y un juicio concursal, un proceso concursal a través de el juez
Méndez, que establece, digamos, la insolvencia de Casa de Galicia, que fue en su momento intervenida como corresponde, ajustado a la ley, con un interventor. ¿Por qué? Porque su deuda superaba varias veces los activos que tenía en su último tiempo. Una deuda que cuatriplicaba, cuadruplicaba la deuda promedio que tienen las mutualistas en el país. Ya esto nos quiere decir que el sistema mutual es un sistema deficitario. Ese sistema que se había creado con Tabaré Vázquez, el sistema integral de salud, de integral no tiene nada, sino que desintegra la buena función y la eficiencia de los sistemas de salud de las mutualistas, todas en connivencia construidas sobre un concepto corporativista del corralito, de que queden atrapados sus afiliados y que puedan decidir al cabo de cada año, creo que al principio era 2 años, después se menguó eso, se lo suavizó, ahora se sacó ese corralito, pero a su vez a través de las cápitas del FONASA, que son carísimas para los contribuyentes, para los aportantes, incluso del sistema de la seguridad social, porque es obligatorio. Es decir, agarra a todo el mundo el sistema FONASA, es gravoso y no te otorga nada nuevo, no te otorga servicios ventajosos siquiera. Es a través del FONASA que hay un drenaje de dinero de los uruguayos hacia el BPS y hacia las mutualistas, que están deficitarias. Como diría el doctor Eduardo Luz, qué cosa rara que sus directores, ¿no? Sus dirigentes, los distintos presidentes de mutualistas, los líderes sindicales, todos estén en una gran situación económica, que sean prácticamente empresarios de un porte económico importante y las mutualistas estén deficitarias. Qué increíble, ¿no? Son son empresas privadas, como el caso de precisamente Casa de Galicia, disculpen la cacofonía, pero es evidente que, según este juez, deberá cubrirse el déficit patrimonial. Y en la sentencia se deja claro que en la insolvencia se daba por factores derivados de una mala gestión del expresidente Alberto Iglesias. Alberto Iglesias. La justicia, en primera instancia, condenó al expresidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, por lo que quedó inhabilitado para administrar bienes propios o ajenos y representar a terceros. Esta sentencia inhabilitante es por 10 años, por 10 años. De acuerdo a la sentencia del juez Leonardo Méndez, de la que dio cuenta el país y confirmó Montevideo Portal, Iglesias debe cubrir la totalidad del déficit patrimonial en beneficio de la masa pasiva del concurso, del proceso concursal. El concurso, es decir, es un concurso de acreedores. Casa de Galicia le está debiendo un montón de gente, a empresas, a proveedores, y ahí está esa cadena, ese concurso de acreedores. Y en ese proceso concursal, el titular del mismo es el juez Leonardo Méndez. El estado de insolvencia de Casa de Galicia se encontraba determinado por la sumatoria, dice el juez, por la sumatoria de múltiples elementos causales. Esto lo dice a texto expreso, lo estoy citando, lo dice el juez Leonardo Méndez, el juez Leonardo Méndez. El estado de insolvencia de Casa de Galicia se encontraba determinado por la sumatoria de múltiples elementos causales, exclusivamente derivados de una mala administración, que no supo revertir a lo largo de muchos años, fíjense lo que está diciendo el juez, que no supo revertir a lo largo de muchos años una situación deficitaria que fue incrementándose hasta el punto de ser 4 veces mayor a la media del sector, indica el documento. Esto quiere decir que en gobiernos del Frente Amplio la iban estirando con alambres que iban atando, y la atamos con alambre, la atamos con alambre, nos hacemos los tontos, dejamos que la cosa siga, el chancho rengo, miramos para el costado. Se hablaba de financiación, financiaron empresas privadas, pésimo concepto que tienen los uruguayos, instalado por el pésimo concepto de la economía que tienen los comunistas, que hoy, dicho sea de paso, la Federación Uruguaya de la Salud, la FUS, determinó un paro en mérito
al reclamo de la financiación de parte del Estado de esta empresa privada fundida a raíz de la mala gestión, de la pésima gestión de Alberto Iglesias, que a su vez tiene, según este juez, figuras delictivas. Esto irá, ya no podemos decir lamentablemente, a la justicia penal, irá al fiscalismo penal, y ahí se verá en esa tierra de nadie, tierra de la arbitrariedad, tierra del secretismo con la especialidad fiscal, de los plenos poderes fiscales, se verá qué sucede ahí. Porque seguro que esto es una caja de Pandora. Esto va a destapar no solo a Alberto Iglesias, quiénes estaban en esa manganeta, quiénes estaban en esa mosqueta del dinero que no se vio, que no lo vio BPS. El tráfico de dinero, el tránsito de ese dinero, que era el dinero debitado de todos los trabajadores de Casa de Galicia para los aportes a BPS, no fue para ahí. Fue para una cuenta corriente a nombre de quiénes o de quién. Se habla de un tal Fogata. ¿Quiénes más están implicados? Y Bermúdez, el de la voz ronca, es el que plantea esta movilización con este paro en mérito al reclamo de la financiación de parte del Estado, es decir, de todos nosotros, los pagarines de la boda de un montón de delincuentes que se robaron mucha guita de Casa de Galicia, la fundieron, y ahora estos otros delincuentes de la Federación Uruguaya de la Salud reclaman al Estado uruguayo a través de una ley que el presidente vetó, y con mucha razón, por considerar que ese veto está ajustado a la constitucionalidad, y es así, vetó parcialmente incluso, porque pensaban diputados y senadores, no sé de dónde sacan esa idea, que el Estado uruguayo tendría que financiar a Casa de Galicia. ¿Por qué? ¿Por qué el Estado uruguayo tiene que financiar empresas privadas que se funden por la mala gestión de sus directores o por acciones ilícitas o por delitos directamente perpetrados porque le están robando a esa institución? En este caso, el juez Leonardo Méndez establece en su sentencia, que no es definitiva, que va a tener que ser revisada, establece que hay tres figuras delictivas que concurren en la acción o en los actos que perpetró el expresidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias. Apropiación indebida, estafa y asociación para delinquir. Por lo menos tres figuras determina el juez Leonardo Méndez. Evidentemente, determinando esto, ejerce la capacidad acusatoria como juez. Ahora acusa, y esto va a, digamos, la órbita penal, vamos a llamarlo así, porque no podemos hablar de sede penal porque no hay juzgados penales, sino que esto es absorbido por la Fiscalía. La sentencia en contra de Iglesias llega luego de una denuncia hecha por el Ministerio de Salud Pública, al cual criticaron fuertemente los sindicatos de la salud. Hicieron todo un lobby publicitario, mediático, incluso contra el ex ministro de Salud, simplemente porque se hizo la intervención que era necesaria y que se procrastinó durante tantos años, incluso en la presidencia de un médico oncólogo que no se hizo cargo de este cáncer económico que tenía una enorme y prestigiosa mutualista como la legendaria Casa de Galicia, por supuesto, que todo nos duele, ¿no? Que a todos nos duele. No estoy diciendo que sea un hecho feliz, todo lo contrario, que la hayan fundido. A Casa de Galicia la fundieron delincuentes que robaron plata. La sentencia llega a decir que dentro de ese acumulado de irregularidades, como por ejemplo la compra de una clínica por 3,5 millones de dólares, 3.500.000 dólares sin un informe técnico previo, lo mismo sucedió con el retiro de 180.000 dólares de un cambio. Esto era un cambio, quién sabe cuántas veces hicieron esto, sin pasar por los procesos formales que tenía previsto la mutualista. Claro, por todos los procesos administrativos, por el departamento contable, de contaduría, el departamento jurídico, para ver si todo eso estaba ajustado a derecho, si todo eso obedecía a un trámite legítimo. Es decir, un montón de actos con simulación de ser actos administrativos en la esfera de una empresa privada, que en verdad fueron actos delictivos de parte de este señor, según el juez, ¿no? Según Leonardo Méndez.
Es evidente que cuando se abre una causa, lo que no querían que se hiciera en el Frente Amplio, te repito, abrís una caja de Pandora. La caja de Pandora, ustedes se acordarán, los griegos decían que era esa caja que si la abrías se iba a inundar de calamidades el mundo. No se podía abrir una caja de Pandora porque se abrían calamidades, desastres, porque ahí está encerrado todo el crimen, toda la oscuridad, todo el delito. Es importantísimo que en un país funcione la justicia. ¿Se dan cuenta? Es fundamental. Es el reducto final que le da la conclusión definitiva a una democracia republicana. Si no, no tenemos democracia republicana. Si no tenemos una justicia eminentemente técnica, suprapartes, es decir, por encima de las partes, con jueces totalmente imparciales, eminentemente técnicos y de alta calificación jurídica para aplicar la interpretación de la ley, para aplicar la ley, en este caso penal, en este caso concursal, económica, comercial, no tendríamos, si no tenemos esa calidad de poder judicial, no tendríamos una democracia. Y de hecho Uruguay está fallando bastante en ese tema. ¿Por qué? Porque nos gobernaron durante 15 años los marxistas en el poder que decodificaron, desmantelaron el Estado de Derecho de acuerdo a lo que la Constitución mandata y nos instalaron un acumulado de delictivas leyes inconstitucionales. ¿Y eso qué provoca? El conflicto. ¿Se acuerdan que hablamos del conflicto? Que es la estrategia típica, inveterada, crónica que tiene la legión marxista para hacer política. Los marxistas en general, socialistas, comunistas, tienen esa estrategia, provocar el conflicto y luego fogonearlo. Es decir, con el fogoneo creas ejércitos profesionales en ese sostén o sostenibilidad del conflicto en el tiempo y también le da sostenibilidad de naturaleza legítima ante la opinión pública. Eso es lo que hace el comunismo. Y acá juegan de taquito en nuestro país. Por eso tienen chance de volver a ganar las elecciones. Como diría mi viejo, pobre, mi querido viejo, en un término futbolero, los de la vieja escuela, cuando un cuadro de fútbol era malo, no tenía grandes jugadores, pero el otro era peor, se decía, y te va a ganar con un rengo y un monito, ¿viste? Te va a ganar con un rengo y un monito. Es decir, con muy poquito te ganan con poquito, son muy berretas, pero estamos muy desprotegidos nosotros. Parecemos la Corea del Sur cuando invadió Corea del Norte, que después tuvo que Estados Unidos frenar ahí y darles esa seguridad nacional, jurídica, a esa Corea del Sur, que hoy está dentro de las primeras potencias mundiales económicas, industriales, tecnológicas y militares del mundo, a diferencia de Corea del Norte, que es un régimen comunista de una despiadada tiranía. La justicia condenó al ex administrador de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, en una sentencia no definitiva y lo inhabilitó para administrar bienes propios y ajenos y representar a terceros. Pablo Mieres, el ministro de Trabajo, dijo que a Casa de Galicia la cerró la justicia. Y tiene razón. Iglesias también deberá cubrir la totalidad del déficit patrimonial en beneficio de la masa pasiva del concurso, es decir, que tendrá que hacerse cargo de la deuda que tienen los ex empleados de la institución. Claro, cuando vos pasás a ser el director de una empresa o presidente, lo primero que hay que saber qué masa patrimonial tiene ese presidente. Porque si ocurriera algo así, está en los estatutos de cualquier empresa privada el responsable de la desfinanciación de esa empresa por mala gestión, por imprecaución, por, por desidia o directamente por actos delictivos, es el director de esa empresa, es ese presidente. Se tiene que hacer cargo personalmente. Es codeudor, es decir, funde su situación jurídica, en este caso pasiva de deudor, con la empresa que fundió, por el motivo que sea. Entonces no se entiende que el sindicato de la FUS haga un paro hoy reclamándole al Estado, es decir, a todos nosotros, que por intermedio de nuestros legisladores el Estado uruguayo se haga cargo de esa deuda y financia a todos los trabajadores. Y además dice, de modo atolondrado, Bermúdez, y lo que más me preocupa son los 233 compañeros que se quedan sin trabajo. Y Bermúdez, ¿y no te preocupa los miles de uruguayos que vamos a tener que pagar esos millones y millones de dólares
porque ustedes le reclaman a nuestros legisladores que con la plata de todos nosotros decidan una ley que cubra, que repare patrimonialmente, que financie el quiebre de una empresa. ¿De qué estamos hablando? ¿La liquidación de una empresa privada? Y además, ¿qué haces con eso? ¿Sentás un precedente de que el Estado uruguayo se va a hacer cargo de cada empresa privada que se funde? Es impresionante cómo razonan, no razonan. En economía es algo terrible hablar con un comunista de economía. Y así tenemos al país agarrado, de los que ustedes ya saben, porque está condicionado por los sindicatos únicos que negocian con el gobierno en los consejos de salario y negocian con cámaras empresariales a nivel nacional de toda una actividad económica los sindicatos comunistas en la esfera privada. Es imposible que Uruguay tenga un modelo de desarrollo y una proyección de desarrollo económico. Mañana vamos a ir a los temas económicos, un montón de informes interesantísimos respecto a dos datos muy positivos que da la Cámara Empresarial del movimiento económico que se dio en el país en estos años, digamos, los perjuicios que aparejó la pandemia, por supuesto, pero a su vez hay temas que son crónicos en Uruguay, que no se pueden resolver porque el modelo de Estado que tenemos no lo permite, es estructural. Entonces volvemos a tener un déficit fiscal como el 2019. El dato positivo, que se controla la inflación hacia la baja. El otro dato positivo es que el Producto Bruto Interno, la actividad económica creció en el 2021 y 2022 a un ritmo del 4, tanto por ciento, 5, tanto, pero cuando había descendido un 6, tanto en el primer año de pandemia. Había bajado el nivel de producción, un 6, tanto, un 6 y pico. Sube luego un 5, tanto y al otro año un 4, tanto, es decir, superando, por supuesto, el último dato del Producto Bruto Interno, por supuesto, del 2019, incluso. Pero en este año se quedó un 0,70%, no subió. El déficit fiscal se vuelve a colocar en un déficit alto del 5%. ¿Por qué? Porque la deuda pública creció. Otra vez contrajimos deuda pública y ustedes saben para qué. Ustedes saben para qué fue. Para políticas de género, que con mucha alegría, decía la ministra de Economía, que habían obtenido tantos préstamos. Préstamos también con emisión de deuda pública por el compromiso que contrae Uruguay a través de la ministra de Economía de reducir la producción ganadera y agrícola por el gas metano y los efectos invernadero que provoca, provocando el cambio climático. Caímos en el cuento de los ambientalistas, de la Unión Europea y de la ONU. Uruguay queda condicionado por eso. País agropecuario que se permita reducir productividad agropecuaria y a su vez le agrega, en esta última rendición de cuentas, una escalada impresionante de regulación administrativa que son impuestos encubiertos. Es decir, un modelo desestimulante para la formación de capital. Vamos a otro tema rápidamente, vamos a tratar esos temas mañana económicamente. El tema de otro mentiroso, un mentiroso frente amplista como Lesker, que dijo ser economista y no es economista. Un bruto mentiroso. ¿Cómo les gusta mentir, eh? ¿Cómo les gusta mentir? El ex senador frente amplista Daniel Olesker ha sido objeto de una denuncia penal por la presunta comisión de los delitos de usurpación de títulos, falsificación ideológica por un funcionario público y uso de un documento certificado falso. Cuando los frente amplistas cometen delitos es a lo grande, ¿no? Como Charles Carrera, a lo grande. Pero no pasa nada después porque a lo grande cubren todo los camaradas fiscales, ¿no? Cubren todo, queda todo tapado ahí, lo de Charles Carrera, lo de Andrade. Y todavía se dan al lujo salir a advertirle a la población respecto a este gobierno y a decir que este gobierno es un gobierno corrupto, vinculado al narcotráfico, delincuentes, que tienen la impunidad que se las dan los camaradas de esa manada de lobos, como dice Fossati. Ya vamos a hablar de ese tema en otro programa, que cubren, tapan todo, archivan todo bajo esa discrecionalidad absoluta de la especialidad fiscal. Qué gran invento nos metieron, ¿eh? Y cómo cayeron como chorlitos los legisladores de este gobierno cuando eran oposición. El ex senador frente amplista Daniel Olesker, entonces, objeto de denuncia penal, falsificación ideológica de funcionario público, uso de documento certificado falso, usurpación de título. La denuncia presentada oficialmente el 11 de diciembre alcanzaría también a las autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas, claro. Toda una organización para delinquir el Frente Amplio.
una asociación para delinquir. Vamos a hacer un ciclo especial, que también lo dejaremos en verano, 15 años de Frente Amplio, la matriz de la corrupción, la matriz, la sistemática y orgánica corrupción dentro del Estado uruguayo, el Frente Amplio. Cuidado, cuidado con las elecciones. En la pasada jornada se presentó oficialmente una denuncia penal contra el exministro y ex senador Daniel Olesker en virtud de las irregularidades en torno a su formación académica, haciendo énfasis en el uso que sobre las mismas habría realizado y los eventuales beneficios a que habría obtenido, se tiene que redactar, lo que podría estar configurando dolo de acuerdo a la pieza presentada ante las autoridades. En efecto, tras una detenida exposición de hechos donde se realiza el proceso histórico de al menos una, digámoslo con este eufemismo, con esta elegancia, una irregular condición de economista. No, no es economista. No entremos con eufemismo. Acá ya entramos con el marxismo rococó, ¿viste? Ya entramos con la semántica eufemística, la elegancia, al menos una condición irregular de economista. No, señor, ¿tiene el título o no tiene? ¿Es licenciado en economía o no? Ah, no, no es entonces. La denuncia enfatiza los beneficios que a lo largo de los años, eso sí, los beneficios los tuvo, ¿eh? Los beneficios sí. Cobró como profesor titular, catedrático, fue senador, nos mintió todos estos años que era economista, iba a hablar a torre ejecutiva y salía con la cara de amargado y los pelos, todo el pelillo ese que tiene revuelto, y todo amargado porque el gobierno no dialoga, y lo que planteaba la normal con Vergara, perdón, era la renta básica universal, fíjate vos, la renta básica, mirá los disparos, los mamarrachos, ¿sí? ¿Te das cuenta esta gente en el gobierno lo que puede ser? ¿Se dan cuenta? Pero claro, la gurizada que está en otra a mí no me escuchan, obviamente, y no se dan cuenta de nada. Les van a hablar una semana o dos antes y deciden ahí reflexivamente el voto. ¿Qué tema ese también, el sistema electoral, ¿no? Olesker dice haber concursado en la UDELAR por el grado 5. Fíjate, sin título de grado, concursa por un grado 5 en la cátedra. Una cosa increíble. Solamente en Uruguay pasa eso. Además, falsificaron un documento diciendo que en la Universidad de Lovaina, en Bélgica, le había otorgado un posgrado, y todo mentira. Vamos a hablar de este tema con el licenciado y el coronel Roque García, pero no en este programa. En este programa vamos a hablar con él, pero sobre otro tema que es la conclusión que quiere hacernos sobre el caso Liberarse. Y la semana que viene vamos a hablar del caso Daniel Olesker, porque precisamente el investigador Roque García fue quien hizo esta investigación, quien salió a buscar documentación, quien habló varias veces con el rector de la Universidad de Lovaina, en Bélgica, quien habló con las autoridades de la Facultad de Economía, quien hizo esta investigación y a través de esa investigación se hizo esta denuncia. Vamos entonces a una pausa, Ramón, y continuamos porque recibimos precisamente al investigador Roque García. Quédate ahí.